Hola, soy Santiago Vaca, clave 3641 y hoy es 28 de noviembre del año 2021. Y este es mi video hablando de la opción 1 del examen, de la alternativa del examen para alumnos que están estudiando en línea o faltaron, que en mi caso falté. Bueno, en este trabajo hablamos de 3 temas principales de la Segunda Guerra Mundial. Primero vamos a hablar de la invasión de Polonia, de cómo se desarrolla este conflicto y cuál es su contexto, ya sea los antecedentes o las consecuencias de tal evento. El segundo tema es la retirada de 1940, que también es conocida como Dunkerque. Vimos una película hace poco acerca de eso. Este es mi tema más que se me hace más interesante de todos estos 3. Y pues obviamente trata de cómo los soldados se salvan y no dejan vulnerable a Inglaterra. Y como último tema es la invasión de Polonia. Se trata, en resumen, ahorita elaboraré, pero trata de cómo Alemania, con una manera muy sobrada y muy confianzudos, intentan conquistar Rusia, pero pues no les sale bien ya que no conocen el terreno y muchas otras cosas que pasan, que en breve explicaré. Bueno, primero, la invasión de Polonia. Tenemos que entender que Alemania estaba amarrado, o amarrada en este caso, por el Tratado de Versalles. Por esto mismo, en el año 1934, Hitler firmó un pacto de no agresión con Polonia, pero que todos sabemos que era parte del Tratado de Versalles, que no le gustaba a los alemanes, ya que los hacía chiquitos. Para 1937, Gran Bretaña y Francia decidieron dar su consentimiento para que Alemania volviera a armarse, o el rearmamiento de Alemania. Y para 1939, Alemania tenía un pacto de paz con la Unión Soviética, lo cual lo permitió atacar a Polonia, y sin que Rusia tuviera ninguna represalia ante esto. Rusia no puede hacer nada, ya que pues, no pueden atacarse, ¿no? El día de la invasión fue el 1 de septiembre del año 1939. Este día Alemania se movió muy rápido y Polonia tardó en movilizarse. Y su ejército se tuvo que desplegar, pues obviamente en desventaja de tiempo y de hasta gente. Obviamente, pues no generaron muchas bajas, pero algunos alemanes. Pero los alemanes eran totalmente superiores, ya que contaban con más de 2.000 tanques y 1.000 aviones, que penetraron la defensa polaca por semanas. Al igual que en semanas se acabó el conflicto. Para el día 3 de septiembre de 1939, Francia y Gran Bretaña ya le habían declarado la guerra a Alemania por estos actos, lo cual, pues como todos sabemos, fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ganó Alemania con esta conquista a Polonia fue algunas ciudades, las cuales se las encargó a un abogado del partido nazi, quien se encargó de controlarlas. Alemania estuvo en Polonia hasta 1945, que fue cuando dejó de gobernar en este país o tener presencia dentro de él. Como segundo tema, como ya lo he dicho, la retirada de 1940, mi favorita. Es toda una historia de pasión, de cómo los ciudadanos ingleses fueron unos héroes y vaya, se pusieron la capa, diríamos. El día 4 de julio de 1941, en las playas de Francia, en un lugar llamado Dunkerque, se encontraban 338,000 soldados aproximadamente, los cuales trataban de salir de Francia, ya que los alemanes venían atrás de ellos queriéndolos matar, ¿no? Era una tarea muy difícil, ya que era muchísima gente, había pocos barcos y estaban en territorio donde los alemanes tenían aviones y barcos y submarinos y podían hundirlos y simplemente matarlos. Entonces era algo muy peligroso. Los soldados se formaban, como vimos en la película,
en línea recta y hacían su filita y esperaban a subirse a los destructores, en los cuales pues iban a ir hacia Inglaterra, tierra como zona de salvación, vaya. Pero esto era una tarea muy difícil. Entonces lo que pasa es que los civiles empiezan a ir hacia Francia, y con sus barcos chiquitos, gracias a la poca, o sea, los chicos que son, entraban casi hasta la arena y salvaban a gente, a muchos soldados, lo cual era mucho más rápido y más fácil. E inclusive hasta puede ser un poco más seguro para los soldados, porque eran poquitos para la cantidad del barco, pero se salvaron muchísimos. Esto le dio un giro de 180 grados a la guerra totalmente. Se salvaron todos estos soldados y esto lo que provocó es que Inglaterra no fuera vulnerable a ataques alemanes, ya que pues todavía tenían tropas que recuperaron de Francia y tenían la moral muy alta, ya que el pueblo se había sacrificado. Ahora sí que todos los que pudieron, todos tuvieron la oportunidad de salvar a su tierra y evitar que la isla fuera conquistada por Alemania. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no pasaba esto? Probablemente, como lo digo en mi escrito, probablemente yo pienso que después de Inglaterra los nazis se hubieran ido hacia las Américas, donde realmente nadie los hubiera podido parar. A lo mejor Estados Unidos, a lo mejor no sabemos, pero probablemente sí hubiera sido ahí un orden mundial nazi, que pues a muchos no nos hubiera gustado. Como último tema, vamos a hablar de la invasión de Rusia en 1941. Esta invasión es el perfecto ejemplo de por qué el ego no tiene que mandar en tu vida. Los alemanes aquí estaban a todo dar. Ellos tenían la mejor ofensiva, tenían los mejores militares, las mejores armas y equipo. Por lo cual, Hitler, como dirían por ahí, se fue por la grande. Intentó ir por Rusia, su enemigo más grande, el aliado más poderoso que había en ese momento de la guerra. Y bueno, se fue como gordita en tobogán, pero de una muy mala manera. El plan de Alemania era dividir sus poderes en múltiples frentes para poder llegar y hacer esto con Rusia. Pero como muchos expertos lo dicen, y como dice en un artículo de National Geographic, fue el peor error que pudo haber cometido Hitler en toda la guerra, ya que él solito hizo que sus fuerzas dejaran de ser tan poderosas y se dividieran. Como muchos expertos dicen, realmente lo que debió de haber hecho Hitler es ir hacia Moscú, ya que era su centro de operaciones y de comunicaciones, y ya de ahí pues, hubiera sido más fácil. Pero lo que hizo Hitler es que quería ir a ciudades, creo que era Stalingrado, donde por puro ego de atacar esta ciudad del líder de Rusia, pues él solito se puso el pie. Esto pensaron que duraría meses, 4 o 3 meses, pero realmente esto duró mucho más, ya que primero empezaron a atacar y las lluvias hicieron que se atrasara el ataque de verano hasta invierno, y luego el 22 de julio llegó primero el 22 de julio las tormentas de Rusia. Y ya cuando los alemanes estaban a 105 kilómetros de Moscú, pues las carreteras, gracias a las fuertes nevadas y lodazales que había en estas tierras, pues era imposible avanzar. Entonces esto le dio tiempo a los rusos de armar una defensiva, y gracias a las bajas temperaturas y pues el tremendo clima que hay allá, y sobre todo a los refuerzos que trajeron desde Siberia, este día se acaba la ofensiva de Alemania sin poder lograr la conquista de Rusia. Y bueno, esto es un gran ejemplo de por qué no te tienes que comer el mundo de un bocado, porque tienes que concentrarte en un objetivo a la vez y tienes que ser recto, y Hitler no lo fue así. Le ganó el ego, intentó atacar de todos lados y ganar en todos lados, y él solito se saboteó, e inclusive hizo más fuerte a Rusia este hecho, ya que tenía la moral muy alta.
y esto es considerado, en mi opinión, el peor error que pudo haber hecho la Alemania nazi, y aquí es donde todo se empezó a ir de bajada para ellos. Este es un tema muy interesante para mí. En general, estos tres son fracasos nazis. Estamos hablando de la invasión de Polonia, que sí fue un éxito, pero la retirada de 1940 y la invasión de Rusia, me parece que Alemania tenía mucho potencial, pero muchas veces el líder no lo supo aprovechar de una manera buena o sana. Pues bueno, este es mi video, creo que me pasé por mucho tiempo, pero espero valga, jugue. Gracias por la clase y por la oportunidad. Y bueno, soy Santiago Vaca, clave 3641. Gracias.